La Segunda Guerra Mundial está llena de historias de heroísmo y monstruosidad. Distinguir el bien del mal parece sencillo, los aliados contra la tiranía del eje. Pero en la noche del 13 de febrero de 1945, esa línea se desdibujó hasta casi desaparecer, bajo un cielo que se convirtió en un infierno literal. Esta no es la historia de una batalla en el frente, es la historia de una ciudad llamada Dresde, conocida como la Florencia del Elba, un tesoro de arte barroco y cultura. En menos de 24 horas se convertiría en un símbolo de la brutalidad total de la guerra. La pregunta que nos persigue casi 80 años después no es qué pasó, sino por qué. ¿Fue el bombardeo de Dresde una necesidad militar para acelerar el fin de la guerra? ¿O fue un acto de venganza calculado, un crimen de guerra perpetrado por los mismos que luchaban por la libertad? A principios de enero de 1945, la derrota de Alemania nazi era inevitable, pero no inminente. El ejército alemán seguía luchando con una ferocidad fanática en todos los frentes. En el este, el Ejército Rojo avanzaba implacablemente hacia Berlín, mientras que en el oeste, los aliados se preparaban para cruzar el Rin. En la conferencia de Yalta, Winston Churchill y Franklin Roosevelt se enfrentaron a la presión de su aliado, Joseph Stalin. Él exigía que las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses hicieran algo para obstaculizar el redespliegue de tropas alemanas hacia el frente oriental. Querían paralizar la capacidad de Alemania de mover refuerzos. Y en el centro de los mapas estratégicos apareció un nombre: Dresde. Oficialmente, Dresde era un objetivo legítimo. Era un importante nudo de comunicaciones con líneas de ferrocarril vitales que conectaban los frentes. Tenía algunas instalaciones industriales que, aunque no eran tan cruciales como las del Ruhr, contribuían al esfuerzo de guerra nazi. Para los planificadores militares, atacar Dresde era lógico. Interrumpir su red de transporte podría salvar miles de vidas de soldados soviéticos y acelerar el colapso del Tercer Reich. Pero aquí es donde la historia oficial comienza a resquebrajarse. A diferencia de ciudades como Hamburgo o Berlín, Dresde había permanecido prácticamente intacta durante la guerra. No tenía una defensa antiaérea significativa y era conocida principalmente por sus tesoros culturales. Por eso se había llenado hasta los topes. Además de sus 600.000 habitantes, cientos de miles de refugiados alemanes, principalmente mujeres y niños, habían huido del avance soviético, creyendo que Dresde era un santuario seguro. No lo era. La noche del 13 de febrero, martes de carnaval, las sirenas antiaéreas sonaron sobre Dresde. Pocos les prestaron atención. Había sido una falsa alarma tras otra. Pero esta vez era diferente. La primera oleada, compuesta por la Royal Air Force británica, llegó cerca de las 10 de la noche. No lanzaron bombas convencionales. Lanzaron una mezcla diabólica. Primero bombas de alto explosivo, las Blockbusters, diseñadas no para matar, sino para reventar los techos de los edificios, arrancar las ventanas y exponer las estructuras de madera. Luego de inmediato llegaron las bombas incendiarias, miles y miles de ellas. Cayeron sobre los edificios destrozados, convirtiendo instantáneamente los hogares en hornos. El objetivo de esta táctica no solo era destruir, sino crear una tormenta de fuego. Una tormenta de fuego es un fenómeno aterrador. El calor intenso y ascendente crea un vacío que succiona el oxígeno de las calles circundantes, generando vientos huracanados que avivan aún más las llamas. El aire se vuelve irrespirable. El asfalto se derrite. La gente que se escondía en los sótanos moría asfixiada por falta de oxígeno o cocida viva por el calor extremo. Los que intentaban huir por las calles eran absorbidos por el fuego o quedaban atrapados en el alquitrán derretido. Pero el horror no había terminado. 3 horas después, mientras los supervivientes aturdidos salían de sus refugios para ayudar a los heridos, llegó la segunda oleada.
más grande, más devastadora. Atacaron el mismo centro en llamas, aniquilando a los equipos de rescate y a los que habían sobrevivido a la primera emboscada. Y al día siguiente, mientras la ciudad aún quemaba, la octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó para rematar el trabajo. Esta vez, los pilotos americanos recibieron órdenes de atacar las estaciones de tren y las vías de comunicación. Sin embargo, con el humo denso cubriendo la ciudad, muchos bombardearon a ciegas. Algunos pilotos incluso informaron haber recibido órdenes de ametrallar las carreteras por las que los supervivientes intentaban escapar, aunque este punto sigue siendo objeto de un intenso debate histórico. Cuando el humo finalmente se disipó, Dresde era un paisaje lunar. El centro histórico había sido borrado del mapa. La Frauenkirche, su iglesia más emblemática, se derrumbó 2 días después, consumida por el calor. El número de muertos es una de las mayores controversias. La propaganda nazi de Goebbels infló las cifras hasta 200.000 para demonizar a los aliados. Durante décadas, esa cifra se aceptó. Sin embargo, comisiones de historiadores más recientes sitúan el número de víctimas entre 25.000 y 35.000 personas. Un número espantoso, comparable al de Hiroshima, pero causado por fuego y explosivos convencionales. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Fue un crimen de guerra? Los defensores de la operación argumentan que la guerra es un infierno y que Dresde era un objetivo militar válido que contribuía a la maquinaria de guerra nazi. Acortar la guerra, incluso por un solo día, podría salvar más vidas de las que se perdieron en el bombardeo. En la guerra total, no hay distinción entre el frente y la terretira. Pero los críticos presentan un caso devastador. Sostienen que la destrucción de la ciudad fue militarmente innecesaria. Alemania ya estaba de rodillas. El bombardeo no tuvo un impacto significativo en el avance soviético. Afirman que la verdadera razón era doble. Por un lado, un acto de terror puro, diseñado para quebrar la moral del pueblo alemán. Y por otro lado, una brutal demostración de poder, dirigida a un nuevo enemigo en el horizonte, la Unión Soviética de Stalin. Una advertencia de lo que el poder aéreo angloamericano podía hacer. Winston Churchill, el hombre que probablemente autorizó el ataque, pareció tener sus propias dudas. Poco después, en un memorando escribió: «Me parece que ha llegado el momento en que la cuestión de bombardear ciudades alemanas, simplemente con el propósito de aumentar el terror, debería ser revisada». El memorando fue rápidamente retirado, pero la duda quedó flotando en la historia. Dresden nos obliga a confrontar una verdad incómoda, que en el fragor de la guerra más justa, incluso las democracias pueden emplear métodos que reflejan la oscuridad de sus enemigos. No hay respuestas fáciles. La historia de Dresde no es en blanco y negro. Es una historia escrita en tonos de gris, bajo el resplandor de una ciudad en llamas, una lección eterna sobre el terrible costo de la guerra total y sobre cómo, a veces, para destruir a un monstruo, corremos el riesgo de convertirnos en uno.